Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Efectivamente, esta es la segunda vez que esta Asamblea Nacional tiene que abrir un debate sobre este esquema de corrupción y de continuación del desfalco del presupuesto nacional. Efectivamente, la emisión del Petro viola la estructura constitucional y legal del país. En primer término, señor presidente, permítame leer el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece un principio básico en cualquier democracia, que es el principio de la legalidad. Este artículo dice que esta Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público a las cuales debe sujetarse su ejercicio, a lo que está estrictamente establecido en esta Constitución y en las leyes. Bueno, resulta que esta emisión del Petro viola, como lo dijo muy bien el diputado Guzmán, el artículo 12, en primer término, que establece que nuestros recursos, nuestros yacimientos mineros de hidrocarburos son absolutamente inalienables y no pueden ser utilizados como garantía para emitir ningún tipo de operación de crédito público. Además, el artículo 318 constitucional, que claramente establece que esta Asamblea Nacional debe autorizar por ley especial cualquier operación de crédito público. Esa es otra violación flagrante de la Constitución. El artículo 318, que establece como competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela la política monetaria. Otro artículo que ha sido flagrantemente violado, porque en la práctica la unidad monetaria de este país, que es el bolívar, este es el principio de unidad monetaria, está siendo absolutamente desconocido por el Ejecutivo Nacional, y en la práctica lo que han hecho es básicamente convertir en papelillo, han convertido en papelillo, en confeti, la unidad de la moneda venezolana, del bolívar, entre comillas, fuerte. Además de eso, se viola expresamente, señor presidente, colegas diputados, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Administración, el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que establece claramente que todas las operaciones de crédito público no pueden ser autorizadas, esas operaciones, dando en garantía bienes nacionales, estatales o municipales. Y yo me pregunto, ¿de cuándo acá nuestros yacimientos petroleros pasaron a ser bienes del dominio privado de Miraflores? ¿Dónde se dice que los yacimientos petroleros de hidrocarburos y mineros son del dominio privado? Son bienes nacionales y por tanto no pueden ser dados en garantía. Ahí está una violación absoluta de este principio de la legalidad. En segundo término, esta operación, y es parte de lo que vamos a aprobar hoy aquí, se llevó a cabo el 20 de febrero una Muyo Paz preventa, en donde el gobierno dijo que recaudó 735 millones de dólares, y de ese monto supuestamente entonces se va a repartir 55% para un fondo soberano, 15% para la protección del ecosistema. Yo creo que ese dinero en todo caso debería invertirlo en la protección del ecosistema del Estado Bolívar, porque lo que se está cometiendo con el arco minero, señor presidente, colegas diputados, es un verdadero ecocidio de la destrucción de nuestra reserva vegetal y acuífera en el sur del Estado Bolívar. Están hablando de un fondo soberano cuando ya estos fondos, el fondo chino, el Fonden, se gastaron 200.000 millones de dólares, los evaporaron y no se le ha visto la cara a esos 200.000 millones. Evaporaron además el ingreso petrolero. Nosotros deberíamos tener en estos momentos en Venezuela un verdadero fondo soberano por la gran riqueza, la gran bonanza petrolera que tuvimos durante 10 años, ese boom petrolero
PDVSA recibió 1.5 trillones de dólares y no hemos ahorrado absolutamente, pero ni un dólar de eso. El precio del barril del petróleo aumentó desde el 2000 hasta el 2014 120%. Están hablando de crear otro nuevo fondo soberano con un dinero inexistente y un dinero, por cierto, que no sabemos su legitimidad, porque esa es una de las características de este mecanismo perverso que pretenden ahora establecer para camuflajear el endeudamiento que quieren seguir haciéndole a este país. La deuda pública de Venezuela se ha sextuplicado hasta los momentos, sextuplicado, y se ha montado en más de 175 mil millones de dólares. Ahora pretenden con este mecanismo absolutamente opaz seguir aumentando la deuda del país. Si esa bonanza petrolera hubiese sido administrada responsablemente, eficientemente, esa gran bonanza petrolera, hoy tendríamos un fondo soberano de 233 mil millones de dólares y no lo tenemos. Muy distinta hubiese sido la encuesta que nos presentaron aquí cuando comenzamos la sesión. Esos resultados nefastos de cómo nuestra gente, cómo el pueblo venezolano está sufriendo las consecuencias directas de la aplicación de un modelo absolutamente fracasado. Y este modelo de corrupción que pretenden implementar violando la Constitución y la legalidad del país, que han bautizado como Petro, que no es otra cosa que un bono digital para seguir recaudando dinero, para seguir financiando un proyecto fracasado. Nosotros no podemos sino declarar absolutamente nula y decírselo así al mundo, declarar nula esa pretensión de seguir endeudando al país. Esa oferta que hicieron, donde supuestamente recaudaron 735 millones de dólares, debemos declararla en esta asamblea, en esta sesión de hoy, absolutamente nula. Lo otro que quería decirle, colegas diputados, es que dentro de los múltiples planes que se establecieron en este país del año 98, ustedes recuerdan, hubo uno que se llamó Plan Siembra Petrolera. Ese Plan Siembra Petrolera establecía que para este año 2018 deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles y estamos produciendo 1.4 millones de barriles. Entonces, además de que endeudaron nuestra industria petrolera y el país, sextuplicaron la deuda, con este manejo absolutamente corrupto e ineficaz de la industria petrolera, nosotros hemos dejado de percibir más de 100 mil millones de dólares, colegas, más de 100 mil millones de dólares, porque deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles y estamos produciendo 1.4. A los precios actuales del barril de petróleo de 60 dólares promedio, bueno, estamos dejando de recibir más de 100 mil millones de dólares producto de la incapacidad de quienes hoy manejan la industria petrolera, de la corrupción en la que han sumido la industria petrolera, como han sumido a todo el país con el flagelo de la corrupción. Y hoy estamos los venezolanos pagando las consecuencias, y ahí lo vimos muy claramente en esta encuesta elaborada por 3 de las más prestigiosas universidades de este país, que establece que más del 80% de los venezolanos vive en situación de pobreza. Lo otro que establece esta oferta, el white paper, el libro blanco, que es el que establece la regulación de la emisión del petro, es que están obligando a las instituciones del Estado, a las empresas del Estado, a comprar y a recibir en pago petros. Concretamente, lo establecieron así para un porcentaje de las compras de las empresas básicas de Guayana, que ya están absolutamente quebradas. Están produciendo al 10% de su capacidad instalada. Bueno, esto es la guinda de la torta. Esto es definitivamente el capítulo final del famoso Plan Socialista de Guayana, que ha condenado a nuestras empresas básicas a la absoluta quiebra. Obligar a las empresas básicas de Guayana y obligar a PDVSA a recibir, imagínense ustedes, PDVSA, que supuestamente con el petróleo que estamos respaldando esta deuda ilegítima, tiene que recibir entonces en pago de sus proveedores petros, y PDVSA tiene que vender parte de su producción en petros. Esto es parte no del plan de siembra petrolera, señor presidente, colegas diputados. Esto es el plan de destrucción petrolera que hemos vivido. Y con esa industria petrolera venezolana en caída libre pretenden garantizar la emisión de esta deuda digital
con un petróleo que no estamos ni siquiera produciendo y estamos muy lejanos de producir por la caída de la inversión de nuestra industria, por el endeudamiento criminal que se ha hecho de la industria petrolera, que en el año 98 tenía una deuda de cercana a los 5.000 millones de dólares y la deuda hoy a PDVSA supera los 70.000 millones de dólares. Es así que pretendemos lidiar con las consecuencias de la aplicación de este modelo absolutamente fracasado. Por eso, señor presidente, la conclusión de este debate no puede ser sino la de rechazar y declarar nula la emisión y la oferta pública que se hizo, esta primera oferta pública que se hizo a finales del mes de enero, de este mecanismo absolutamente fraudulento, que lo que va a hacer es hundir aún más las posibilidades de futuro de nuestro país y comprometer aún más las posibilidades que vamos a tener que asumir muy pronto en la reconstrucción económica de este país. Y decirle muy claramente a quienes estén invirtiendo, porque ese es otro punto muy delicado, señor presidente, inversiones absolutamente opaces, inversiones que pueden propiciar inclusive el lavado de dinero, porque nadie sabe el origen de esos inversionistas, de esos supuestos jeques que van a venir aquí a invertir y a comprar. Ningún inversionista serio del mundo, con dos dedos de frente, va a invertir $1 en un mecanismo absolutamente inconstitucional y además respaldado por una industria que es reconocido a nivel mundial que viene en caída libre. Así que mi propuesta, señor presidente, es declarar absolutamente nula la emisión o la oferta que se hizo de esta nueva deuda que pretenden camuflajear como una criptomoneda, pero que en realidad lo que es la continuación del proceso de destrucción del endeudamiento de Venezuela. Muchísimas gracias. Es todo, colegas diputados. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.